Hola, bienvenidos. En este video haremos un índice y un resumen de todos los videos que hemos hecho previamente sobre historia de cálculo. En la descripción del video tendrán enlaces a todos los demás videos justamente sobre historia de cálculo. Comencemos con el tema del nombre de esta rama de la matemática que a veces se llama cálculo y a veces análisis matemático. ¿Por qué este doble nombre? En realidad este doble nombre se debe a que los problemas que trata esta rama de la matemática tienen dos aspectos diferentes. Los primeros problemas que trató esta rama de la matemática tenían que ver justamente con el cálculo de áreas y volúmenes, con problemas geométricos relacionados con esas cuestiones, y por eso originalmente estaba muy asociado con la palabra cálculo. Posteriormente se introdujo el estudio de problemas físicos, de problemas asociados con el movimiento y con el análisis de funciones que describían movimientos de objetos en el espacio o en el plano. Entonces justamente cuando se introdujeron estos problemas se le empezó también a llamar análisis matemático. Entonces el doble nombre de esta rama de la matemática tiene que ver con los dos tipos de problemas a grandes rasgos que estudia esta rama de la matemática justamente. En el primer video hablamos de los precursores griegos que desarrollaron métodos basados en el infinito para calcular áreas y volúmenes justamente. Estos primeros precursores griegos trabajaron con problemas geométricos. En el video nos centramos principalmente en los trabajos de Eudoxo y de Arquímedes, que fueron dos de los principales de estos precursores griegos de los que habla el video. A modo de curiosidad y de contexto histórico, digamos que Eudoxo fue contemporáneo de Aristóteles y de Platón, mientras que en la época de Arquímedes, que es posterior a Eudoxo, podemos mencionar, cercana a sus épocas, la fundación de Alejandría por Alejandro Magno y en otra parte del mundo el inicio de la construcción de la muralla china. En el siguiente video saltamos al siglo XIV, ahí podemos destacar Oresme, que fue el primero en utilizar el cálculo, que podríamos ya decir precursor del análisis matemático, para tratar problemas de física, problemas asociados al movimiento. Oresme, como contexto histórico podemos mencionar, fue contemporáneo de la peste negra, la gran epidemia que diezmó la población de Europa en esa época. A partir del siglo XVI, en pleno renacimiento europeo, aparecen otros precursores. Es interesante mencionar que estamos hablando de precursores y no ya creadores del cálculo, porque ellos lo que desarrollan son soluciones particulares, no desarrollan métodos generales para resolver los problemas que analiza esta rama de la matemática, sino soluciones particulares para problemas específicos y que no se pueden generalizar. El siguiente video habla de Newton y Leibniz, que ahora sí son los creadores del cálculo. Podemos decir que sí son los creadores porque ellos sí desarrollaron, a diferencia de lo que dijimos antes, métodos generales para resolver los problemas de esta rama de la matemática. Aquí no damos mucho contexto histórico porque nos parece que los aspectos más importantes de la época de Newton y Leibniz, las personas más importantes de la época de Newton y Leibniz son justamente Newton y Leibniz. El cálculo rápidamente se revela como un método muy potente para resolver problemas de física y de geometría, y vemos aquí algunos de los primeros matemáticos que desarrollaron, que aplicaron esos métodos, entre ellos los hermanos Bernoulli y Brooke Taylor, entre muchos otros. Como contexto histórico, este es el comienzo de la Ilustración, un momento de mucha revolución mental, de revolución del pensamiento en toda Europa. Pero, como ya comentamos en los videos, la base lógica del cálculo creado por Newton y Leibniz era muy endeble, y eso dio lugar a la aparición de paradojas. Esas paradojas aparecieron ya muy rápidamente en el cálculo inicial de Newton y Leibniz y se fueron profundizando a lo largo del siglo XVIII. En este siglo, a su vez, podemos destacar el trabajo de Leonhard Euler, el gran matemático Leonhard Euler, que, por ejemplo, es el primero que da una definición general del concepto de función y es el que inicia definitivamente el trabajo con lo que llamamos análisis matemático. En el video siguiente hablamos de los primeros matemáticos que trabajaron en la fundamentación del análisis, es decir, que trabajaron en la creación y organización de conceptos que buscaban darle al análisis una base lógica rigurosa y que evitaran en consecuencia las paradojas que habían sido descubiertas. Mencionamos en la placa algunos de ellos que son contemporáneos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, del trabajo de Goethe y de la música de Beethoven. En América Latina podemos mencionar, por ejemplo, a Manuel Belgrano, que fundó la Escuela de Matemáticas aquí en lo que ahora es Argentina, y que en realidad tenía un programa de matemática muy avanzado y que incluía, entre otras cosas, justamente el cálculo de Newton y de Leibniz. El proceso de fundamentación del análisis lleva a la larga a lo que se conoce como la aritmetización del análisis, que es el cambio de la teoría de sustento, o sea, el cálculo o análisis matemático, ya podríamos decir análisis matemático propiamente, deja de estar basado en la geometría y empieza a basarse en los números y en las fórmulas, digamos, el concepto de función empieza a ser fundamental en el análisis matemático.
En el último video, finalmente, hemos hablado de los desarrollos actuales del análisis matemático y de las diferentes ramas en las que este se fue diversificando. Muchas gracias, síganos en el canal de YouTube. Hasta la próxima.